Ya, ahora está grabando. Bueno, hola a todas, todos. Bueno, esta es la grabación de la clase auxiliar 11, que bueno, como llegó poquita gente, a los 10 minutos de empezar la clase, les propuse una votación a lo que accedieron que preferían tener una cápsula en vez de recuperar. Y bueno, mi idea era que ojalá pudiera acceder la mayor gente posible en vivo, o bien hacer un material como sin ruido, sin el ruido que tiene una clase en vivo, ya que fue una minoría demasiado amplia a la clase del día viernes. Entonces eso, vamos a comenzar ahora. Hoy día nos toca ver ortogonalidad y algoritmo de Gram-Schmidt. Entonces, preliminares, tenemos que, lo primero, dos vectores son ortogonales si el producto interno, el producto punto entre ellos es cero. La otra definición clave que vamos a usar hoy día es que un vector es normal si el producto interno con sí mismo es 1. Esto quiere decir que la norma del vector es 1, porque el vector es unitario. Asimismo, nosotros podemos escribir todo vector, sea U y V pertenecientes a un espacio vectorial. Luego podemos escribir el vector U en una descomposición ortogonal sobre el vector U sobre V ¿ok? Más la componente del vector U sobre la dirección perpendicular a V. ¿Sí? ¿Dónde? Es muy fácil ejemplificar esto. Tenemos el vector V, el vector U. Este vector U es suma vectorial de su sombra sobre V. Esto acá sería la sombra de U sobre V. Y para eso es la magnitud. Pero sacamos la sombra de U sobre la dirección de V. Entonces lo normalizamos. Y después necesitamos darle una dirección a esto, entonces le ponemos un vector unitario V. Y ahí lo multiplicamos por V, pero normalizado nuevamente. Y hay una componente vertical, donde esto sería V perpendicular. Y esa componente estaría dada por U.V perpendicular por V perpendicular partido en la norma de V perpendicular al cuadrado. Con el mismo razonamiento, esa es la sombra. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. La primera pregunta es un teorema clásico, se llama teorema de representación de Riesz, que es un clásico de un área de la matemática que se llama análisis funcional, en una versión un poco más demandante, que es el caso de un espacio vectorial de dimensión cualquiera, incluso dimensión infinita. ¿Ya? Esto es un clásico de análisis funcional. Bueno, tenemos un espacio vectorial sobre los reales con dimensión finita y sea phi una transformación lineal de B en B. El objetivo del problema es demostrar entonces que existe un único U perteneciente a B tal que la transformación lineal se puede escribir como el producto interno de esto.
cosa que tiene mucho sentido. Esto es prácticamente decir que de cierta manera U es una especie de vector representante. Acá lo que sí hay un problemita. La transformación lineal tiene que ser de B a los reales. Ahí había un typo. Para demostrar este resultado global, siga las siguientes instrucciones. Demuestre que si la dimensión es n y para una base ortonormal de B, entonces todo B se puede escribir de esta forma. Concluya que existe un U tal que para todo B se cumple esta igualdad de acá del producto interno. Después demuestre la unicidad de este representante y después edite la demostración para el caso complejo, donde el producto interno ya no es simétrico, sino que es hermítico. Entonces, bueno, partamos la primera demostración, que es escribir la transformación lineal como un producto interno con las bases. Entonces, lo primero es, veamos que existe U perteneciente a V, tal que phi de V es igual al producto punto de V con U. ¿Sí? O sea que U de cierta manera representa la transformación lineal que tenemos. Entonces, consideramos una base ortonormal del espacio vectorial V. Entonces tenemos lo siguiente, que phi de V es igual a phi de V descompuesto en esta base ortonormal. Eso sería de la siguiente manera. Voy a tratar de escribirlo lo más ordenado posible. Sería V.E1 en la dirección de E1. Y la gracia es que no hay que escribir la normalización porque estos valores están normalizados. Entonces esa sería V en la primera componente más V en la segunda componente y así sucesivamente hasta V en la enésima componente. Sabemos que estos valores son escalares porque el producto punto es una función que llega a los reales. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Esto sería el producto punto de V con E1 por phi de la dirección más el producto punto por E2 de phi de E2 más, y así sucesivamente, B punto E sub n por phi de E sub n. Luego notemos que el producto punto es lineal. Bueno, esto de aquí está en R, ¿sí? Porque phi es una función de V en R. Solo que en el enunciado había un typo en esa parte. Entonces esto puede entrar en la segunda coordenada del producto interno. De esta manera, ¿ok? Esto entra multiplicando a sub 1. Y así con todas las coordenadas, todos los sumandos. Y ahora usamos la linealidad del producto interno.
Esto sería escribir en la segunda coordenada la suma de todos. Y con eso demostramos la primera parte, me parece, que es la que buscábamos. Que es que phi de v es igual a v, el producto punto de v, coma la suma de las bases por la transformación de cada elemento de la base. Ahora hay que concluir que existe un u en b tal que para todo v se cumple esto de acá. Bueno, acá tenemos la parte 1. En la parte 2, veamos que para todo v perteneciente a b, existe u perteneciente a b tal que phi de v es igual a el producto punto. Bueno, notemos que u definido de la siguiente forma, como e sub 1 por phi de e sub 1 más, asimismo, de igual manera, hasta el enésimo término, es un candidato a u. Y de hecho, esto pertenece también al espacio B, ¿cierto? Porque es una combinación lineal de los elementos de la base, donde estos de aquí serían escalares. O sea que esto pertenece a B. Y tenemos de la parte anterior lo siguiente. Que phi de v era igual a v de toda esta expresión de acá, y bueno, acá está la gracia, porque esto de acá no depende de v, entonces puedo tomar un v cualquiera y voy a tener esta misma expresión. Entonces, efectivamente, para todo v, yo tengo este u. Así que mejor lo dejo ahí. Y con eso podemos concluir lo que buscábamos en esta parte. Bueno, la idea de esta parte era demostrar la existencia de este vector que me dice que la transformación lineal de B en R se puede escribir como un producto interno evaluado en V, pero con otro vector. O sea que simplemente, o que toda la información de la transformación lineal que va de V en R queda dada por el producto punto de V con algún vector del espacio. ¿Ya? Y ese vector de cierta manera representa la transformación lineal, de cierto modo como se podía representar con una matriz representante, pero acá es con un vector. Entonces es demasiado fuerte ese hecho. ¿Ya? Ahora vamos a demostrar que es único. ¿Ok? Entonces veamos que el representante es único. Bueno, esto es como, siempre que uno quiere demostrar unicidad, se da dos elementos, suponiendo que son distintos, que cumplen la propiedad. Esto es como algo para la vida. Entonces lo vamos a escribir. Siempre que queremos verificar unicidad,
se hace este tipo de demostración. Esto es, sean U1, U2 pertenecientes a B, tales que, bueno, ambos representan a la transformación, entonces se cumple esto con U1 y se cumple lo mismo con U2. ¿Ok? Eh, Esto implica que, como todo es igual a phi de v, en realidad son iguales entre ellas. Y esto se cumple para todo v perteneciente a b. Pero en particular puedo pasar esto restando e igualarlo a cero, usar la linealidad. Si paso este restando a la izquierda, usando esta igualdad, tengo esto, ¿cierto? Y eso va a ser igual a cero, porque habré despejado un cero acá, pero además los puedo escribir con linealidad. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Esto se cumple para todo v perteneciente en B. Y este producto punto es cero. Entonces ocurre que o bien esto es cero o bien esto es cero. Porque esto de acá es lineal, el producto interno. De hecho, es bilineal. Entonces, como el producto interno es bilineal y es para todo B en V, bueno, acá no necesariamente B es cero. Puedo tomar un B distinto es cero. O sea, tomando B distinto es cero, sigue que esta segunda coordenada debe ser cero. U1 menos U2 igual a cero. Eso quiere decir que U1 es igual a U2. Por lo tanto, concluimos la unicidad, o sea, partimos suponiendo que habían dos elementos con la misma propiedad y luego concluimos, llegamos a que necesariamente entonces esos dos elementos con la misma propiedad resultan ser iguales. Por lo tanto, bueno, el representante es único porque si tomamos dos cosas que cumplen esa propiedad van a ser iguales, ¿ya? Esa es la idea detrás de este tipo de demostraciones. Y bueno, con eso basta para demostrar el teorema de representación de Riesz. Hasta este punto al menos tenemos el teorema de representación de Riesz. Luego nos piden rehacer la demostración para el caso complejo. ¿Ya? La voy a escribir de todos modos. Esto sería 4. Entonces rehagamos la demostración para el caso complejo. Ya acá los escalares pueden ser complejos y la transformación lineal llega a los complejos. Eso quiere decir que sea phi de t, o sea, de b a los complejos, con b espacio vectorial a escalares complejos. Bueno, acá lo único que va a cambiar
va a ser la parte 2 de la demostración. ¿Ok? Luego tenemos que 2 cambia. Y es de la siguiente manera. O sea, lo que cambia es que acá va a ser hermítico. ¿Ok? Que sea hermítico es como el análogo a la simetría del producto interno, pero para el caso complejo. Entonces tenemos phi de B, esto era igual a lo siguiente, a phi de el producto punto de B con E sub 1 por E sub 1 más el producto punto de B con E sub n por E sub n. Teníamos esto de acá. Luego sacamos los escalares. O sea, usamos linealidad y separamos, ¿cierto? Entonces, como esta transformación phi es lineal, nos quedaba entonces B, E sub 1 por phi de E sub 1 más B, E sub n por phi de E sub n. Acá usamos linealidad. Y linealidad de phi, así que de cierta manera no pasa nada raro. Pero ahora sí, ahora metemos escalares en el producto punto. Y nosotros sabemos que este producto punto ya no es como el de siempre. Entra el conjugado complejo de lo que sea que entre. Porque ahora es hermítico, un producto hermítico. Acá esto es porque es un producto hermítico. Y luego, linealidad. Entonces, nos queda exactamente lo mismo. Entonces ahora podemos definir el U, pero el U va a estar dado de esta manera. Y bueno, eso es lo que cambia de la demostración. Y el resto es análogo. Bueno, para hacer la unicidad es análogo a lo que se hace en 3 porque ahí no se usan propiedades especiales de los complejos. O sea, solamente en la parte 2 se usaban propiedades especiales, que era la hermiticidad de cuando entran los escalares. El resto es exactamente la misma demostración de siempre. Bueno, espero se haya entendido. Este es un ejercicio igual medio típico de aplicar las propiedades del producto interno y que es bilineal y jugar con su bilinealidad un poco. Y además que está la linealidad de esta otra función phi, entonces hay que ser un poco ordenados en eso. Hay que notar eso sí que, por ejemplo, esto de acá están los complejos, en este caso. Esto de acá están los complejos. Esto de acá ahí sigue estando en los complejos. Y esto de acá también pertenece a los complejos, las imágenes, porque son funciones a valores complejos. El tema está en que eh, el tema va a estar en lo siguiente, en que si yo tomo las imágenes ya sea a través del producto punto o de la transformación lineal, como son valores complejos, pueden funcionar como escalares respecto a la otra. Entonces, usando la linealidad, pueden entrar como escalares. Y
y de cierta manera componerse de formas bien interesantes. Bueno, avanzamos al siguiente, tenemos una base ortogonal de R2. Bueno, esto es sobre bases ortogonales. Determine si los siguientes pares de vectores son bases ortogonales de R2. Determine este vector de acá como combinación lineal de cada par de vectores ortogonales hallado anteriormente. Y este último aquí va a quedar propuesto. ¿Ya? Que es determinar una base ortogonal de R2 con estos vectores que resulta ser la base inclinada que uno usa, por ejemplo, en intro a la física clásica, cuando hace un plano inclinado, por ejemplo. Ya uno fija un teta y tiene una base de R2 unitaria que además está inclinada en un ángulo teta con respecto a la horizontal. Bueno, mostremos la primera. Para ver que son ortogonales hay que ver el producto punto. Esto es para que U perpendicular a B, basta con ver que U punto B es igual a 0. Entonces lo hacemos para el primero. Tenemos que el producto punto de 0, 1 con 1, 0 es 0 por 1 más 1 por 0, que es 0. Así que son ortogonales. Para el segundo caso, tenemos 2 menos 3 con 6 y 4. Esto sería 2 por 6, 12, más menos 3 por 4, esto es 12 menos 12. Lo que da 0, por lo tanto son ortogonales. El tercer par sería 3,1 y menos 2,6. Esto sería 3 por menos 2 más 1 por 6. Y esto es 6 menos 6. Perdón, menos 6 más 6. Entonces los tres pares son ortogonales. Entonces el primer par es ortogonal, el segundo par es ortogonal y el tercer par es ortogonal. Ahora escribamos este vector que nos dan en la parte 2 como combinación lineal de cada uno de los pares ortogonales hallados antes. Entonces, escribimos el menos 6,3 en descomposición de cada colección anterior. Y bueno, acá en esencia la gracia está en que si tenemos una colección ortogonal, eso va a ser base. O en particular, como esto es ortogonal, en particular es linealmente independiente. Entonces va a ser un generador linealmente independiente de lo que sea que genere. Y si tenemos un espacio de dimensión n y una colección ortogonal de n elementos, es una base ortogonal. Es como una base súper conveniente de escribir. Entonces, es una colección LI. Y nos sirve como base. Entonces vamos a escribir, para 1 vamos a escribir menos 6,3 como el producto punto de menos 6,3 con el primer elemento de la primera base, que era el 0,1. Eso es la sombra de este vector acá, por
la dirección, entonces sería como una especie de vector unitario, pero bueno, acá resulta que el vector sobre el que estamos usando es unitario, pero en general sería esta la formulita. Ahora partido en la norma de esto, al cuadrado. Más la misma expresión, pero con el otro elemento perpendicular partido en la norma. Bueno, acá como la norma es 1, no es necesario, ¿ya? Esto ya desde antes era base ortonormal. De hecho, es la base canónica que es ortonormal en Rn. En este caso, R2. Entonces, esto es menos 6 y 3 igual a, esto es 0, esto es 3. Entonces me queda 3 por 0,1 más acá da menos 6 y 0, menos 6 por 1, 0. Y esto de acá es 1. ¿Sí? Bueno, espero se haya entendido. Igual este método sirve para verificar que esto de verdad, esta idea da, porque bueno, sabemos cómo se escribe esto en función de las canónicas. Pasemos al siguiente. Hay que escribirlo en función. De hecho, podemos copiar esta misma formulita porque cambia muy poco. O sea, cambian los referentes nada más. Que sería esto de acá. En el segundo caso, un vector es el 2, menos 3. Esto acá está al cuadrado porque hay que normalizar aquí y hay que normalizar aquí. Y esto como es bilineal, esto de acá puede entrar y normalizar adentro. Bueno, ahí hay un vector y el otro vector era el 6, 4. Entonces resolvamos. Nos queda el producto interno es menos 12 menos 9. Eso sería menos 12 menos 9 menos 21 por, o partido, mejor dicho, en la norma de este vector 2, menos 3. Esa norma sería al cuadrado, entonces sería 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Sería 4 al cuadrado, perdón, 4 más 9, que sería 13, y el vector. ¿Ok? Eh, ahora para la segunda expresión, para el segundo sumando, nos queda menos 36 más 12, sería menos 24. Partido en esta norma de acá, que sería 36 más 16. 36 más 16 sería 36 más 10, 46, más 6, 52. Y acá nos queda 6 y 4. Donde fíjense que, bueno, esto de acá, la norma, usualmente sería 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado en raíz, pero está elevado a 2. Entonces, claro, esto es elevado a 2 medios. Por eso queda así. Es como hacer Pitágoras, de cierta manera, esta norma.
Y bueno, esta sería la forma, de repente podemos reducir un poquito estos números, etcétera, pero esta es la descomposición. Y se puede verificar reduciendo el lado derecho. Bueno, hacerlo esto con 3 queda propuesto como ejercicio. Ahora pasamos al siguiente problema, que es hallar una base ortonormal en R4. Tenemos una matriz de 4×3 y su respectiva transformación lineal de R3 a R4. Llamamos espacio de columna A al espacio imagen de T, o sea, el espacio generado por las columnas, por los vectores columnas de la matriz, es el espacio columna de la matriz, que bueno, sabemos que coincide con la imagen de la transformación lineal, eso lo estudiamos en la auxiliar, si no me equivoco, 6. Y nos piden determinar una base ortonormal para el espacio columna de la matriz A, que está dado por, bueno, ahí está la matriz A. Y acá la idea es usar el algoritmo de Gram-Schmidt. ¿Ok? ¿En qué consiste esto? Yo recibo una colección de vectores LI. Supongamos que yo recibo una colección U1 hasta U sub n LI. Esto ingresa al algoritmo de Gram-Schmidt. Lo voy a poner así. Ingresa a Gram-Schmidt y Gram-Schmidt me entrega una colección generada con estos vectores ortonormal. Entonces, cada vez que haya que hallar una base ortonormal a partir de vectores, usar Gram-Schmidt siempre es opción. En el espacio que sea, espacio de Rn, polinomios, matrices, etc. Entonces ahora lo vamos a aplicar. Entonces, primera iteración. Sea E1 igual a, yo le voy a poner U1 igual a la primera columna. Esto sería 3, 1, menos 1, 3. Y yo quiero obtener algo normalizado. La primera iteración es la más simple. Esto sería que E1 es igual a U1 partido en su norma. Esto sería, la norma de este vector sería 9 más 9 más 1 más 1. Sería 1 sobre raíz de 20. La voy a escribir de todas maneras. Bueno, esto es raíz de 20, que es igual a 2 raíz de 5. Ahí tenemos un vector normal. Y hasta acá tenemos una colección ortonormal, porque una colección de un vector, bueno, es trivialmente ortogonal
todos entre sí, porque hay uno solo. Ahora viene lo especial, la segunda iteración. Entonces definimos U2 igual a la segunda columna, que sería menos 5, 1, 5, 7. Y este vector de acá me va a generar una nueva base, o sea, un nuevo vector ortonormal al de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en esencia la idea es que esto sea que E2 es igual al vector que tenemos ahora menos la componente del vector sobre este de acá. ¿Eso cómo lo podemos escribir? Puede ser U2 menos la componente de U2 sobre acá, sobre la coordenada ortonormal anterior. Esto sería sobre E1. Esto acá normalizado. Bueno, ahí por E1 y normalizado. Pero E1 ya está normalizado, entonces es solo eso. Y todo esto partido en la norma de este resultado. ¿Sí? Sería esto de acá. O sea, esto es para normalizar. ¿Qué se puede hacer después? Y esto de acá es quitarle lo que sea que tenga en la coordenada de la anterior. O quitar la componente que va en la dirección E1. Entonces quitar lo que va en la componente E1 del vector. ¿Ya? Ahora el tema es que como esta es una base y no necesariamente coincide con las coordenadas del vector, para que no necesariamente sean las canónicas, bueno, esto equivale a restarle esa coordenada, porque es casi una coordenada, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos que E2 es igual a lo siguiente. Sería menos 5, 1, 5, 7, menos este producto interno de aquí, que sería esto de acá, 3 menos 1, 3, perdón, menos 5, 1, 5, 7, con 3 menos 1, perdón, 3, 1 menos 1, 3, por este mismo de acá. 3, 1 menos 1, 3. Pero acuérdense, esto está con E1 se le multiplica esto de aquí. Y está dos veces E1, entonces le multiplicamos dos veces esto. Sería 1 sobre 4 por raíz de 5, sería 20. Sí, porque es dos veces este factor. Todo esto partido en la norma de la expresión de ahí. ¿Ya?
Bueno, acá hay mucho cálculo de por medio porque hay que resolver primero este producto punto, luego quedan escalares que juntos con ese dividido en 20 van a entrar acá y luego hay que ponderar estos vectores y luego ese vector dividirle este escalar que va a salir aquí, ¿ya? Yo voy a arrojar el vector resultante final. Esto sería de la siguiente manera. Esto va a dar 1 sobre 2 raíz de 5, factor de 1, 3, 3, menos 1. ¿Ya? Acá esta igualdad tiene harto desarrollo. Bueno, esto es una reducción de términos. En general, bueno, para estos ejercicios hay que hacerlos en orden. Ahora nos falta igual un paso, una tercera iteración. Entonces tenemos un U3 igual a la tercera columna de la matriz. Esto sería 1, 1 menos 2, 8. Luego tenemos que definir E3 como U3 menos su componente en E1, como esto ya está normalizado, da lo mismo, y su componente N2. Entonces, acá está la gracia del algoritmo. El algoritmo nos dice que le podemos ir quitando como las componentes justo en las direcciones ortonormales previas. Y como las previas son ortonormales, acá va a quedar una componente ortonormal a las dos anteriores. Y al iterar esto, o sea, al avanzar en un paso en este algoritmo, siempre vamos a tener una componente nueva, pero que va a ser ortogonal a los vectores que hayamos arrastrado desde antes y va a estar normalizado porque en cada paso normalizamos, haciendo esto de acá. ¿Ok? Bueno, haciendo el mismo desarrollo, eh, voy a colocar la respuesta que E3 es igual a lo siguiente. Ya ahí basta con que reemplacen los valores, que es harto desarrollo por eso, y quiero que el video igual esté más o menos óptimo. Esta última coordenada es menos 3, 1, 1, 3. Y finalmente tenemos la siguiente colección ortonormal. Este era E1, este era E2, este era E3, y bueno, entre ellos tres son ortonormales porque es lo que arroja el algoritmo, ¿ya? No es necesario verificarlo. Así que espero se haya entendido. Ahora, hay otras cosas como, al menos yo recomendaría, por ejemplo, como comentario en el algoritmo, no normalizar. Bueno,
el algoritmo depende para de n valores, ¿cierto? Entonces, de forma recursiva, me dice que E sub 1 es igual a U sub 1 partido en su norma. Y ya es, hasta acá tenemos algo ortonormal. Después tenemos que E sub 2 es igual a U sub 2 menos U sub 2 en la componente de de E1, perdón. Como ahí está normalizado, acá no es necesario normalizar, pero uno normaliza todo. Y así sucesivamente hasta el E sub n, donde tenemos que es U sub n menos la suma del arrastrado hacia atrás. Le quitamos todas las componentes que van a ser ortonormales, pero todas hacia atrás. Entonces nos queda U sub n punto E sub i, la coordenada de sub i, escrito de esta manera. Y después, bueno, normalizamos. Entonces, simplemente el algoritmo de Gram-Schmidt es esto. Y esto puede ser en un espacio vectorial arbitrario. O sea, en polinomios, por ejemplo, se puede definir un producto interno y ese producto interno ser una integral. Y bueno, la formulita que me entrega Gram-Schmidt va a funcionar de todas maneras, ¿ok? Sin normalizar, vamos a obtener una colección ortogonal. Eso sí, se va a tener siempre, pero normalizando se asegura que va a ser ortonormal paso a paso, ¿ok? Entonces, esto es recursivo. De aquí para adelante, una definición recursiva. Bueno, voy a cortar este video acá. Esto va a ser la primera parte para que no se haga tan pesado. Los siguientes dos ejercicios corresponden a aplicar Gram-Schmidt en un espacio de polinomios, que sería el problema número 4. Y en el problema número 5 vamos a aplicar Gram-Schmidt en un espacio de las matrices simétricas, que es un espacio matrices, un ejemplo de espacio matrices, pero con un producto punto igual bastante especial, que es un producto punto muy importante en las matemáticas ya más modernas, ¿ok? Así que eso, espero que esta primera cápsula no haya sido tan pesada, trate de hacerla lento para que puedan seguir escribiendo, pero igual explicativa y avanzar de forma consistente. Así que bueno, voy a cortar la grabación acá y que estén muy bien, nos vemos.